En este capítulo vamos a ver qué es lo que tenemos que gestionar de la RM LP250. Primero vamos a ir a la página web del desarrollador. En este caso es SCARC.org, que nos vamos a su página web directamente. En su página web nos vamos directamente a Support, entramos en Support y aquí directamente vamos a SCARC.org Upgrader. Bajamos la versión que necesitemos, en mi caso es la de Windows, y ya está bajando la versión. Una vez ha bajado, le damos doble clic, se nos va a ejecutar, aparecerá toda la instalación, ya podemos cerrar nuestra página web. Aparece el menú principal, donde yo ya tengo conectada la RM por USB al ordenador y además la tengo conectada por cable de Ethernet a la red. De esta forma tengo todas las conexiones activadas y el equipo se va a poder actualizar por dos vías. Un poco para que lo entendamos. El equipo tiene una memoria interna, es decir, tiene toda su programación, no necesita nada externo. Pero por otro lado, SCARC.org tiene un sistema en el cual yo puedo reprogramar esta unidad. No solo, por ejemplo, cuando yo la compro viene para 3 cámaras que son de JVC. Yo en un momento dado podría combinarlas con una cámara de JVC y una cámara de Panasonic, o una cámara de Blackmagic, o una cámara de otro fabricante, como Sony. Es cuestión de reprogramarlo. Entonces, SCARC.org tiene, como vemos, tiene local configuración y online configuración. ¿Esto qué significa? Que si yo voy a local voy a ver lo que hay dentro de la unidad, y si voy a online configuración veré lo que el servidor de SCARC.org tiene respecto a esta unidad, ¿vale? Tiene su número de serie y tiene su configuración, y yo allí voy a poder modificar lo que yo quiera. Una vez modificado, lo que voy a hacer es una actualización de mi unidad para que lo que está en la red, esa actualización que yo he creado añadiendo nuevos elementos o cambiando elementos, pueda ser transferida a la RM. Una vez haga la actualización, eso pasará a estar, en vez de en la nube, pasará a estar también en local. Lo podremos ver en ambas partes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es coger una pequeña parte, un pequeño programa que SCARC.org ha desarrollado para que nos haga de interface entre las cámaras de JVC y el mezclador de Blackmagic. Todo lo que son ATEMs van a poder ser redirigidos la información de tal. Eso es lo que vamos a hacer básicamente. Vamos a ver ahora cuál es la configuración local que yo tengo. Aquí vemos lo que es la configuración. Aquí vamos a ver exactamente qué parámetros tengo yo. Aquí simplemente veo las direcciones IP que tengo colocadas. Como veis, tengo un JVC RCP, RCP2 y RCP3. Es la configuración básica que viene con la unidad. Al activar Open All Configuration, tengo absolutamente toda la información de cada uno de los botones y las acciones que va a realizar. Todo eso es programable y lo puedo modificar. Aquí tenemos, digamos, el acceso directo. Si yo le doy a iDetally, automáticamente me va a ir a iDetally. De hecho, nosotros de aquí no vamos a tener que tocar absolutamente nada, es decir, vamos a cerrar aquí, All Configuration. Aquí no podemos modificar nada puesto que no tenemos más opciones. De forma local, cerramos el sistema, Setting Saver. Como veis, la máquina se ha apagado, se ha reseteado y se está volviendo a activar de nuevo. Si yo hubiese implementado algún cambio, ahora ya estaría introducido dentro. Vamos a Online Configuration. Aquí veis el control, esta es mi unidad. Yo tengo una configuración anterior, que es esta de Blackmagic. Como veis, tengo dos configuraciones. Esta, que lo que he hecho ha sido
capturar la que hay originalmente de la RMLP 250M, ¿veis? Esta de aquí. La he salvado en mi unidad, que es la que actualmente tiene como configuración 2. Anteriormente, para tener todas las pruebas, para hacer todas las pruebas, yo lo que he hecho ha sido utilizarlo en configuración 1. Y en configuración 1 lo que he hecho ha sido añadir este módulo de aquí. Entonces, esta es mi actualización. Como vemos, hay una serie de módulos que yo puedo acceder a ellos. Este sería el control de ATEM, que es el que yo tengo que instalar. Ahora podéis ver que tengo aquí el User Configuration, doy Advanced, esto es lo que yo tengo, Labels, Device, Virtual Trigger, Alpha, no tengo nada. Le digo Advanced, le digo Add Devices y me aparece, pues bueno, aquí tenemos JVC-RCP, la 1, la 2 y la 3. Vamos a añadir otro device, que en este caso vamos a buscar el de Blackmagic. Seguimos buscando. Aquí lo tenemos, Blackmagic ATEM. Vamos a añadir Add Device, aceptar y ya lo tenemos. Decimos Save. Como veis, ahora ya tengo añadido también lo que es el ATEM Device. No voy a querer añadir nada más, le digo Save. Ahora lo que hemos hecho ha sido cargar los libros de instrucciones. Ya la unidad originalmente tiene los de JVC y hemos introducido un libro con las instrucciones también de los ATEM de Blackmagic. Pero no hemos ejecutado nada, no estamos haciendo nada. Tenemos que programar qué es lo que queremos que haga. Para ello, si tiramos hacia abajo en nuestra configuración, se nos activa el Virtual Triggers Alpha. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a utilizar un trigger. Un trigger es, yo capturo una orden que se va a realizar en este caso en el ATEM, que es la de presionar la entrada 1, la entrada 2, la entrada 3, y la acción me va a repercutir a mí sobre la cámara, que es lo que yo le tengo que decir, enciéndeme el tally de la cámara. Vamos a añadir, Add Sources, aquí buscamos, veis que aquí ya tenemos JVC, es uno de los libros, y ahora nos aparece también el de ATEM, Blackmagic ATEM. Y tenemos que buscar la orden de Program SRC. Vamos a buscar Program SRC. Buscaban Program SRC. Aquí la tenemos. M1, que eso es digamos, es el genérico, y le vamos a decir que sea la entrada 1. Vamos a poner activa la acción y le vamos a decir la acción que tiene que ejecutar. Para eso entramos aquí y le vamos a decir que haga el tally. Aquí tenemos tally. ¿Lo quiero un toggle? No, porque entonces sería solo en el momento de que hacen la presión recibe la acción. Yo lo que quiero es que se mantenga. Hold down. De esta forma, en cuanto recibe el cambio del botón del ATEM, me va a enviar y mantener el tally encendido. Esto ya lo tendría activado. El problema es que el tally como tal es una luz y el tally es externo. No está vinculado como orden en la cámara para que se encienda el externo y el interno. Hay que hacerlos de forma independiente. Lamentablemente, Scarcock no tiene esa orden dentro de su protocolo. Entonces, yo lo que he hecho es, normalmente si estamos produciendo con un mezclador, estamos haciendo una realización con varias cámaras, lo que vamos a hacer es el streaming final de esa realización, no vamos a hacer cámara por cámara. Entonces,
la opción que yo encuentro que puede ser coherente es la de activar la indicación de streaming, o sea, darle la orden de streaming a la cámara para que de esa forma el operador de cámara por el visor pueda ver la orden que se le está encendiendo. Se encenderá live, se pondrá en amarillo porque si no le ponemos una dirección o le ponemos una dirección errónea o no está conectada directamente, pues nos dará un error, pero sí nos dará la indicación de live. Entonces yo lo que voy a hacer es, vamos a añadir otra acción aquí de forma simultánea, que sea la de JVC y sea la de streaming. Ya que podría poner recording, como aparecía el rec, pero es que yo puedo querer estar grabando directamente en alta calidad mientras estoy haciendo una realización para streaming. Entonces, pues por eso esa opción la he descartado, mantengo la de streaming. Y aquí pues hacemos lo mismo, porque si le dejamos toggle, pues cuando le da a la entrada se encendería y cuando sale de la entrada se quedaría encendido todavía, hasta que no vuelva a recibir otra vez la orden de entrada en el canal, en la cámara, en la 1, en la 2 o la 3 del mezclador. Entonces sería una indicación errónea. Entonces tenemos que hacer la misma acción, tenemos que poner hold on. Esto ya está. Aquí ya tendríamos lo que es el canal 1, el botón 1 del mezclador hacia la cámara número 1, que es aquella que no tiene ningún número. Vamos a añadir otro. Exactamente es copiar lo mismo, añadir source, nos vamos a lo mismo, vamos a esta Blackmagic, aquí, un momento, programa SRC, perfecto. En este caso, en vez del 1, le ponemos el botón 2, activamos, Add Action, hacemos exactamente lo mismo, pero modificando el número de cámara. ¿Veis? Aquí ya aparece JVC RCP 2 y yo me tengo que desplazar hasta el tally, que veo que está casi al final del 2. Está casi al final del 2, aquí lo tengo. Perfecto, lo mismo. Aquí un momento. Le vamos a dar que sea hold on. Añadimos otra acción. Aquí vamos a hacer streaming 2. Streaming 2. Added action. Ay, perdonar. Aceptar. No quiero esta acción. Lo que sí que tengo que hacerle es hacer el hold on. Y finalmente hacemos la última, que sería la 3. Aquí, streaming 3, toggle, hold on. Ahora ya sí que lo tengo completo, ya le tengo dadas las instrucciones para con esos libros que yo le he introducido, pues me lo haga. Voy a salvar Save Settings, ¿de acuerdo? Ya lo tengo. Aquí tenemos las 3 RMs, las órdenes para que haga de configuración y aquí, como veis, tenemos System ATM, System Actions, Show Actions. Aquí, si vamos al final, vemos las acciones que hemos puesto. Bueno, hacemos Save Again, por si hemos cambiado, si hubiese cambiado algo. Y ya está, ya lo tenemos. Save Configuration. Save Settings. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho ha sido, sí, hemos guardado nuestros settings. Si vamos a Device Cores, vemos que lo que tengo activado, ¿vale? Manage Configuration. Tengo
una que yo tenía anterior, que es la configuración 1, y la configuración 2, que ahora ya la tengo aquí puesta. Como veis, esta es la que yo tengo activada. Entonces, si yo me voy directamente a mi software de configuración, ¿vale? Recordar, esta es mi configuración actual. No tengo el ATEM, ¿vale? Simplemente es para que lo veáis, para mostraroslo. Entonces yo lo que hago es, voy aquí, ahora yo para almacenar todo lo que he programado en la nube, lo que tengo que hacer es upgrade. Está escribiendo, está dirigiéndose al servidor. Cuando lo tenga compilado, me lo va a descargar. Una vez descargado, me lo va a reescribir y entonces veremos cómo la RMLP 250M se va a resetear para poder hacer esa actualización efectiva. Esto va a tardar varios minutos, no debemos de asustarnos, pensar que ahora está haciendo una compilación en red de toda la programación. Es decir, estamos creando unidades de firmware a nuestra evolución, es decir, porque esto puede estar ahora con Blackmagic o podría aparecer una herramienta nueva que nos permita controlar otros dispositivos, otras cosas. Ahora ya vemos que está escribiendo, pero es una forma de tener, ya lo tengo, como veis, acaba de actualizarse, la unidad se ha reseteado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a comprobar. Local Configuration. Ahora vemos de que nuestra unidad ya no se enciende. No debemos de asustarnos. Es decir, se ha realizado una programación y en la programación lo que SCARC-OG lo que hace es lo borra todo y lo escribe todo. Y aquí no nos aparece absolutamente nada porque ha perdido la conexión con nuestras cámaras, puesto que la IP no corresponde a la que yo tenía, sino corresponde a la que viene de fábrica. Entonces, para ello debo de ir a ipconfig. Como veis, la configuración no corresponde. Yo lo que voy a hacer es, voy a activar el DHCP para lo que es el remoto y las cámaras pues se me han ido. Me ha puesto las que vienen también, las que ha querido él. Entonces, lo que hago es elimino y pongo las que yo tengo activas. Save Settings. Perfecto, ya lo tenemos. Ya tenemos la unidad activada. Ahora, si vamos a configuración local, vamos a poder ver que tenemos todos los dispositivos ya activados. Save and Reboot. Se nos va a actualizar, se nos va a resetear, ya que si no, aunque se actualiza, el programa no se reescribe. Ahora ya lo tenemos. Cámara 1 y cámara 2. Y cámara 1, cámara 2 con los elementos que le hemos añadido de las acciones de Blackmagic. Justamente con esta actitud. Y esto ya está en local. ¿Que quiero volver al original y quitar esta función? Pues me voy a la configuración por internet global o cojo la configuración inicial de RMLP 250M y la cargo, con lo cual desaparece lo que yo tengo hasta ahora. ¿Que aparece alguna actualización para trabajar con algún otro elemento? Lo puedo modificar de igual forma. En un momento dado quiero mezclar o tengo la necesidad de utilizar una cámara diferente que no sea JVC dentro de esta unidad, pues yo puedo ir al core, coger ese bloque, ese libro
de instrucciones, introducírselo pues para la cámara 1, la 2, la 3 o la que yo quiera. Es una unidad que podemos reprogramar, no voy a decir al gusto, sino tenemos un abanico de posibilidades muy amplio para poder reprogramarla y trabajar con distintos elementos del mercado. Ante todo, quiero agradeceros que veáis estos vídeos y espero que sacáis el máximo rendimiento a vuestros equipos, que esa es en definitiva la función de estos tutoriales.